Hemos pasado el Ecuador de las 8:30 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí estamos con Jorge Bustos, Jorge Vilches y Carmelo Encinas comentando un poco la jugada de la actualidad informativa dentro y fuera de España. Dentro de España nos ha llamado la atención y hemos empezado un poco a analizarlo. Hablaba Jorge Vilches sobre ese chasco que se llevó ayer el PSOE en el Congreso a cuenta de la renovación de Radio Televisión Española. 7 votaciones, con lo que se habló del asalto político a la radio y la tele públicas, y al final la cosa se queda en nada porque el PSOE tiene los apoyos justos. Estamos hablando de un despiste significativo que puede marcar lo que queda de legislatura. ¿Cómo lo veis? Mira, yo entre la chapuza y la conspiración, porque son las dos hipótesis que explican lo de ayer. Primero creí en la chapuza porque por aquel famoso dicho de que no atribuyas al maquiavelismo lo que puede explicar la incompetencia, ¿no? Muchas veces en política pensamos que son genios del mal que están todo el día conspirando, y muchas veces es una cuestión de pura chapucería. Cuando vas tan justo de escaños, permites que dos, uno de Esquerra y otro de PDeCAT, se vayan a Cataluña, se ausenten, te quedan solo 2 diputados, 2 votos de colchón. Los errores son habituales en las votaciones, en los presupuestos generales del Estado, que además se votan muchas veces partida a partida, se equivocan todos, pero muchas veces, desde Rajoy hasta se equivocaban todos. Y claro, lo que pasa es que en el fondo esta votación era de las difíciles. Entonces, la teoría de la conspiración, ¿a quién beneficia? Beneficia al PSOE tener la posibilidad de que en vez de un guirigay de consejeros subordinado a Podemos, tener un administrador único, es decir, por tanto, más manejable en exclusiva por el partido del gobierno. Bueno, pues parece que sí, pero ese administrador ahora tiene que ser votado y Podemos estar con la mosca detrás de la oreja de que ha sido engañado. Desde luego molesto yo no lo sé. Lo único cierto en todo esto es que la víctima es la credibilidad de Radio Televisión Española. Es decir, la víctima, desde el principio del proceso, del chalaneo obsceno contado por los periodistas implicados con calzador en el proceso o con su beneplácito, en fin, todo conspira para que el prestigio de los informativos, de la programación de la Televisión Española esté ahora mismo por los suelos y vaya a tardar tiempo en remontar, porque se consideran víctimas efectivamente de un mercadeo obsceno de apoyos políticos y de intento de manipulación, de asalto de la televisión pública. Carmelo. Bueno, el prestigio del trabajo de Televisión Española, de los profesionales de Televisión Española, no queda por los suelos porque haya habido un desastre político, por decirlo de alguna manera. O sea, ellos están... No afecta, ¿tú crees que no afecta? Bueno, yo te digo que no creo, porque su prestigio, su trabajo está ahí, sea bueno o malo o regular, su trabajo está ahí y nada tiene que ver con lo que está pasando en el Parlamento. Bueno, yo creo que esto se ha torcido, desde luego, es evidente que se ha torcido desde el principio, y lo de ayer pues fue, de alguna forma, el remate. A mayoría parlamentaria había. Quiero decir, se había llegado a un consenso, incluso con holgura, no había tanta fragilidad, había 4 de margen. El problema es que faltaron dos diputados catalanes que llegaron tarde, no sé si porque quisieron o porque lo hicieron con toda intención, y que hubo otros 2 del Partido Socialista que votaron erróneamente. No sabemos si fue por error realmente o porque quisieron, nunca para mostrar la debilidad del gobierno, ni una parte y otra, sino porque pudieran no estar de acuerdo con el consejo que al final se había montado. Esa podría ser una tesis. En cualquier caso, esto tiene, desde luego, da una mala imagen, digamos, de lo que está pasando en la política, y da una mala imagen de cuál es el control que tiene sobre lo que está pasando, pero es una derrota más, digamos, llamativa, que tenga de verdad consecuencias importantes, porque al final se va a nombrar un administrador público y además, lo que es más importante, está en marcha el concurso público, que además Ana Pastor va a acelerar, y que esto que se iba a votar y que era para 4 meses, 3-4 meses, pero estamos hablando, como mucho, con lo cual realmente las consecuenciones no son tan graves como lo es la puesta en escena. Visualiza una debilidad parlamentaria grande. Bueno, perdona, tenían más holgura que la que tuvo el gobierno de Rajoy cuando llegó a un acuerdo con el PNV para aprobar los presupuestos. Lo que pasa es que han fallado 2 diputados catalanes y 2 diputados socialistas se han equivocado. O sea que margen había. Una de las personas más abochornadas ayer, en clave de vergüenza ajena de lo que ve al otro lado,
era Ramón Moreno, portavoz del PP en la Comisión Mixta de Radio Televisión Española. Don Ramón, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ha salido usted de su estupor después de lo de ayer? Pues no, sigo en él, ¿no? Después de, como decíamos, ese bochorno, ese ridículo que padecimos ayer, que tras 7 votaciones, 6 plenos, más de 1 millón de euros de gasto, pues yo creo que la primera medida legislativa que ha propuesto el Gobierno y que ha resultado, como hemos visto, un fiasco, pues no nos hace salir de esa situación que demuestra que estamos ante un Gobierno con una debilidad abrumadora, ¿no? Y que es al final rehén del chantaje de populistas y nacionalistas, porque independientemente de que ayer hubiera o no esa holgura, que yo creo que no es tal, pues la demostración es que si para elegir a 4 consejeros de Radio Televisión Española ha tenido los problemas que ha tenido, imagínese usted con cualquier promesa, cualquier medida que quiera traer en estos momentos o quiera traer a partir de ahora el señor Sánchez al Parlamento. Esta mañana estamos entretenidos con el tema de la conspiración que soltó Podemos. Usted que está ahí metido en la tramoya del Congreso, ¿se sabe quién fue el que falló? ¿Sabe usted algo? ¿Se comenta alguna cosa? ¿Usted cree en la conspiración o que fue simplemente una chapuza? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Yo lo que sí tengo es mis serias dudas, ¿no? De que al final no fuera algo intencionado. Desde luego dejar el Partido Socialista durante los próximos meses a un consejo que no iba a controlar en manos de Podemos, con lo que yo suponía, yo creo que en algún momento alguien pensó la posibilidad de que el administrador único, que ahora se deberá elegir, pues sería más controlado desde el Gobierno que si un consejo que Podemos fuera el que controlara, ¿no? Yo por eso ese error o esos errores, entre comillas, los mantengo, ¿no? Porque después, mire usted que llevamos un plantel hasta ahora de bochorno y de ridículo permanente. Fíjese usted que en estos momentos teníamos 6 consejeros elegidos en segunda votación, teníamos 3 candidatos a presidente que se propusieron en un mismo día y se tuvieron que echar atrás, tuvimos a su vez 4 consejeros que no fueron elegidos en el Senado y que luego han tenido que salir presentados en el Congreso con 2 votaciones y que tampoco han salido, con un candidato a presidente de la corporación que revolotea y nadie sabe al final si va a salir o no, y que bueno, pues en principio hasta que haya un concurso público, independientemente de que este señor en su día se pudiera plantear el hecho a última hora de ser presidente o no, bueno, pues son muchas situaciones que se han producido en los últimos meses y que nos llevan, bueno, pues a dudar de cualquier situación que ayer se produjo y que desde luego nos deja al Parlamento y fundamentalmente al Gobierno en una situación de demostrar que hay un disparate diario que el Gobierno acerca al propio Parlamento y a la propia sociedad española. Don Ramón, Jorge Vilches quiere hacerle una pregunta. Buenos días, don Ramón. Hola, buenos días. Ya le escuché a usted ayer cómo denunciaba el ridículo espantoso que se produjo con la votación del Consejo, pero tenemos que recordar lo que otro diputado, Joan Tardá, dijo tras las declaraciones de Carmen Calvo, que ellos estaban exigiendo que el Gobierno declarara que iba a haber en la cuestión de Cataluña un diálogo franco, abierto y sin cortapisas, y a cambio de eso iban a apoyar las maniobras del Partido Socialista y de Podemos en el recambio del personal del Consejo de Televisión Española. ¿Qué consecuencias cree usted que va a tener ahora la ruptura? Porque evidentemente la Esquerra Republicana y los independentistas catalanes van a intentar sacar de este gobierno lo que sea, y ahora Pedro Sánchez está contra las cuerdas para sacar adelante su proyecto televisivo. Pues mire usted, seguimos en esa misma situación del chantaje permanente de los populistas y de los nacionalistas al Gobierno, y así vamos a seguir durante mucho tiempo, ¿no? Si ya le exigen hasta los términos literales de unas palabras para poder apoyar a lo que decíamos, a un consejo de administración para su nombramiento, fíjese usted lo que le pueden exigir a partir de ahora al propio presidente Sánchez para cualquier tipo de iniciativa. Por eso nosotros ayer le decíamos al presidente del Gobierno que le instábamos a retirar inmediatamente el decreto, un decreto que ha demostrado que era mentira cuando se trajo al Parlamento, porque no urgía
como ustedes muy bien decían hace un momento, está en estos momentos un nuevo procedimiento del concurso público, y en esa situación no tiene sentido esa urgencia que determinaba el decreto, y además no había ningún vacío en la sociedad, como también así se refirió la portavoz del Gobierno. No hay ningún vacío, hay un consejo en estos momentos en funciones y que podía tomar cualquier medida durante los próximos meses. Luego, lo que demuestra el presidente del Gobierno en estos momentos es, una vez más, es que entró por la puerta de atrás, entró sin pasar por las urnas, y que se ha plegado una vez más al chantaje, como decíamos, tanto de Podemos como de Esquerra, como del PDeCAT y de todos aquellos que quieren romper España, ¿no? Esa es la realidad, y la vamos a ver cada día, porque cada día cualquier medida va a tener un precio. La palabra clave en estos momentos con el presidente del Gobierno es cuánto. Y una última cuestión que le plantea Carmelo Encinas. ¿Qué tal, don Ramón? Buenos días. Hola, muy buenos días. Después de lo ocurrido con este asunto de Radio Televisión Española, y una vez desbloqueado el concurso, que lo ha desbloqueado el Partido Popular, ¿es posible que esto termine en un entendimiento entre el PP y el PSOE para Televisión Española? Fíjese usted, yo parto de una premisa, ¿no? Y es que el Partido Popular no desbloqueó absolutamente nada, porque nunca llegó a bloquear absolutamente nada. Lo único que hicimos es, en un momento determinado, ante un texto, ante unas bases de un concurso que propuso el Partido Socialista y Podemos y Ciudadanos, nosotros lo único que requerimos a los letrados del Congreso era saber si ese documento era legal. Se demostró que ese documento era ilegal y que nos hubiera podido llevar a unas consecuencias muy penosas, ¿no? Una vez que ese documento por parte de los letrados se hizo legal, nosotros no tuvimos ningún problema en ponerlo en funcionamiento, ¿no? Y sobre todo la mesa del Congreso. A partir de ahora yo espero que lleguemos a acuerdos, porque lo hemos tenido siempre. Pero fíjese usted, en el mes de septiembre del año pasado habíamos cerrado un acuerdo con el Partido Socialista, y hasta en 3 ocasiones cerramos un acuerdo con el Partido Socialista, y le estoy hablando de septiembre del año pasado. Pues sucesivamente el Partido Socialista fue rompiendo todos los acuerdos que había firmado con nosotros. Llegamos a esta situación casi un año y medio después de empezar ese proceso. Fíjese usted en qué situación de bochorno, de ridículo estamos en estos momentos. Yo lo único que espero, y esa es nuestra voluntad, llegar a entendimientos y acuerdos como lo intentamos la semana pasada y la anterior con el Partido Socialista, pero ellos han decidido que sus compañeros de viaje sean los señores de Podemos y los señores de nacionalistas e independentistas. Esa es la realidad, pero nosotros seguimos trabajando porque haya acuerdos por el bien de la radiotelevisión pública en este país. Pues nos quedamos con esa idea, que a veces cuando se juntan PP y PSOE para las cosas importantes, las cosas suelen salir mejor y hay menos bochorno y menos canelo y estas cosas que hemos visto en las últimas horas. Don Ramón Moreno, portavoz del PP en la Comisión Mixta de Radio y Televisión Española, un saludo y buenos días. Buenos días y muchas gracias. Pues ahí queda ese testimonio de Ramón Moreno después de lo que vivimos ayer. La última idea, Carmelo, es la significativa, ¿no? Es decir, pues esto tiene que ir por acuerdo con los dos grandes, porque todo lo demás es marear la perdiz para nada. Claro, esa es la clave al final. Aquí hay un juego de sutilezas que cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. Hay quien puede ver en todo esto una maniobra que termine en lo que estábamos apuntando de alguna manera. Pero bueno, una maniobra desde luego sin duda muy alambicada, muy sofisticada, pero que no hay que descartar. Porque lo cierto es que dentro del Partido Socialista Obrero Español no estaba todo el mundo encantado, no con el acuerdo parlamentario, sino con el hecho de que en el Consejo de Radio y Televisión Española hubiera terminado esta historia con cinco consejeros de Podemos frente a los 4 del PSOE, aunque el presidente tenía el voto de calidad y en fin y todo esto, pero no deja de ser una situación que no terminaba de agradar al Partido Socialista. El hecho es que el PSOE prefiere pactar con el PP y repartirse entre los dos grandes el Consejo de la Televisión Española, como se ha hecho toda la vida, que dejar que Podemos y el PP, que Ciudadanos, se metan ahí a meter la cuchara. Es decir, es un cierre de autoprotección del bipartidismo frente a los dos partidos que les hace la competencia. El caso es que con lo que se vio ayer, hoy acude al Congreso en un cuarto de hora nada más, luego conectamos en directo con el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exponer su programa de gobierno.
Dicen que va a haber diferentes medidas, se habla de más gasto, más margen de déficit, de unos 2.500 millones para las comunidades autónomas, es decir, que gasten con más alegría. Que vienen las elecciones. Que vienen las elecciones dentro de un año en la mayoría de las comunidades. Y luego también estamos pendientes porque ayer Ábalos dejó caer el tema con la amnistía fiscal se va a hacer algún anuncio. Bueno, como la ley no permite a la hora de la verdad publicar el nombre de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal, hay que estar pendientes de lo que se pueda anunciar porque a lo mejor va más por la vía de reformas legales para que a partir de ahora no haya amnistías. ¿Cómo veis un poco también ese presidente del gobierno que se presenta en el Congreso después de toda la oleada de iniciativas que han presentado, con algunas de ellas que se le están cayendo o enfriando? Pero Sergio, esto lo que demuestra es que la moción de censura se presentó realmente violentando lo que es el espíritu de la moción de censura constructiva. Vamos a tener un mes y medio después la presentación del programa de gobierno que tenía que haberse presentado en su momento. Y hemos asistido a 45 días de una política simbólica de propaganda basada en el lenguaje inclusivo, en postular notarios sexuales para las relaciones de parejas y en un antifranquismo sobrevenido. Lo que nos vamos a encontrar hoy será justamente, yo creo que dos cuestiones fundamentales. Una nueva política fiscal en la que se prevé una subida al menos de 8 impuestos que, como son los impuestos a los autónomos, el impuesto al diésel, a las sociedades y ese impuesto que le gusta tanto a la izquierda demagógica, el impuesto a la banca. Y luego nos vamos a encontrar con otra cosa a la cual tenemos que estar muy atentos, que es la política territorial. Esa moción de censura decía que se presentó sin programa, salvo echar al PP de las instituciones, tuvo como aliados justamente a aquellos que quieren romper el marco constitucional, incluso romper el Estado. Y ahí estará la política territorial que tendrá que poner Pedro Sánchez sobre la mesa. A lo mejor nos puede sacar de dudas o nos puede avanzar algunas líneas del presidente del gobierno, alguien que está informado, alguien que estuvo en la ejecutiva que ayer reunió el Partido Socialista para hacer un poco balance de las iniciativas, de lo que estaba por venir. Es Óscar Puente, portavoz de la ejecutiva del PSOE. Don Óscar, buenos días. Muy buenos días. Nos tiene un poco en ascuas con esto de la amnistía fiscal, por ejemplo. ¿Usted nos puede avanzar por dónde van los tiros? Hombre, que yo creo que quedaría muy feo que anticipase yo lo que el presidente del gobierno va a anunciar a lo largo Ya me lo de la imaginaba mañana. ya me lo imaginaba. ¿Qué le iba a decir? Estamos pendientes también de otras iniciativas. Por ejemplo, lo que comentaba Jorge, ¿va a haber mucho anuncio fiscal, aparte de esto que ya se ha avanzado de un mayor margen para las comunidades autónomas? Vamos a ver, yo creo que lo primero que tiene que hacer un gobierno es definir cuáles son las necesidades que tiene la ciudadanía. En segundo lugar, definir cuáles son las soluciones para paliar o para afrontar esas necesidades. Y en tercer lugar, tiene que definir con qué recursos va a hacer frente a esas necesidades, ¿no? Y eso es lo que va a hacer el Partido Socialista, lo que va a intentar hacer, lo que va a hacer el presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que está claro el diagnóstico de lo que necesita este país y a partir de ahí está claro que hay que buscar recursos. La fiscalidad es fundamental y bueno, pues es una de las cuestiones centrales que se va a abordar en los próximos meses. Uh-huh. Han anunciado ustedes iniciativas. ¿Tienen la sensación hoy el presidente en el Congreso que algunas medidas se les están cayendo un poco? El Valle de los Caídos se ha enfriado porque no encuentran la fórmula legal. Ayer lo que sucedió con Radio Televisión Española. ¿Se va a quedar esto un poco tienen miedo de que se quede un poco en una política voluntarista más que ejecutiva? No, yo creo que hay caminos que se han iniciado, que no se van a recorrer a lo mejor con la rapidez que nos gustaría, pero que se van a recorrer. El caso de Televisión Española es un caso muy claro. Es verdad que el decreto que lo que ha hecho es desbloquear una situación de bloqueo de mucho tiempo. Bueno, pues ayer no ofreció el resultado que se deseaba para dar una solución provisional a Televisión Española, pero lo importante no es eso, lo importante es que se ha desbloqueado de una vez por todas el concurso y que por tanto Televisión Española está en camino de tener una dirección que sea ajena al poder político, que es lo que siempre se ha pretendido por mucho
mucho que la solución provisional que hubiera que darle se apoyara exclusivamente en una mayoría parlamentaria. Ahora se va a otro modelo, se va a otro sistema, y lo importante es que se ha iniciado el camino para recorrer el tramo que hay que recorrer y llegar a esa solución definitiva, que es la que yo creo que toda la ciudadanía quiere, porque quiere unos medios de comunicación públicos libres, independientes y ajenos al poder político. Pues tienen ustedes a la gente de Podemos bastante mosqueada buscando la mano negra, porque cree que se ha hecho mal aposta para que al final no le saliera a ellos ese consejo tan bonito que les habían prometido con más sillones que nadie. Bueno, lo que pasa es que ese tipo de afirmaciones, si no van acompañadas de pruebas, sirven de poco. El voto es secreto. Yo creo que ha habido un error. Creo que ha habido un error claro en dos parlamentarios que introdujeron la papeleta del presidente en la votación del Consejo, y bueno, pues eso nos llevaría a otro tipo de reflexiones, quizás sobre el reglamento de la Cámara y quizá también sobre, bueno, pues lo atentos que están algunos parlamentarios a la hora de hacer su trabajo. Pero yo no creo en el complot, yo creo simplemente que ayer hubo un error, pero en todo caso, ya digo, lo relevante, lo importante es que estamos en camino de ese concurso público y de que Televisión Española tenga una dirección mucho más estable, más definitiva y, como digo, independiente del poder político. Ayer en la Ejecutiva seguro que se habló también mucho de Cataluña. Usted, que tiene su epicentro político en Valladolid, en Castilla y León, su gente, la gente que le vota a usted en su comunidad, en su ciudad, ¿entiende un poco la operación diálogo o encuentran ustedes dificultades para explicárselo a su electorado? Bueno, fíjese que en el Gobierno de España hay personas que tienen una relación con el tema catalán distinta, diversa. Un ejemplo de ello es Josep Borrell, que es un hombre que, como todo el mundo sabe, ha combatido el independentismo desde la racionalidad y desde los argumentos. Y fíjese que él, que es precisamente quien más lo ha podido combatir, es un ferviente defensor del diálogo. Es decir, una cosa es que tengamos claro por dónde debemos encaminar el futuro de España, y otro que nos neguemos a dialogar con el gobierno de Cataluña y que nos neguemos a dialogar para encontrar soluciones dentro del marco constitucional, que es lo que siempre ha dicho el Partido Socialista. Por tanto, mire, yo creo que la ciudadanía en general lo que está es cansada de este tema, está cansada del conflicto, está cansada de esta situación, y lo que yo creo que todo el mundo está deseando es que de una vez por todas pues pasemos página, nos encaucemos hacia la normalidad institucional y que, bueno, este país pues recobre la tranquilidad y encamine el futuro pues claramente en la unidad de España y en la unidad dentro del diálogo y de la racionalidad. Uh-huh. Un hombre de su partido, el expresidente Zapatero, vino ayer a meterse un poco en las primarias del vecino de enfrente, del Partido Popular, y vino a decir que él estaba como más a favor de que ganase Soraya, que no sabemos si ha sido un poco el abrazo del oso. Usted, desde fuera, como socialista, ¿quién preferiría que ganase las elecciones del Partido Popular? Vamos a ver, Zapatero es un político que no es tan activo y, por tanto, bueno, pues emite opiniones desde esa tribuna que es completamente ajena en este momento a los avatares políticos, ¿no? Yo ni el Partido Socialista podemos emitir una opinión en favor de ningún candidato de otro partido. Lo único que nos gusta en este momento es predicar con el ejemplo y respetar los procesos internos del resto de partidos. Nosotros los hemos vivido muy duros, y lo que queremos es que el Partido Popular resuelva su congreso con tranquilidad, que lo resuelva de la mejor manera posible, porque el Partido Popular es uno de los pilares básicos de nuestra democracia, y por tanto desearle suerte, que lo hagan bien y desde luego no mostrar ninguna preferencia, que por otro lado sería una temeridad, porque en política es muy difícil prever qué es lo que más le conviene a uno mirando en la casa del vecino. Hay cosas que parecen de una forma y bueno, pues acaban siendo de otra completamente distinta. Por tanto, sobre todo respeto, que resuelvan la cuestión en la que están inmersos en este momento de una forma democrática, como están empezando a hacer. Nosotros ya llevamos mucho tiempo haciendo esto y nada más. Luego está la psicología inversa, que es decir, si yo quiero que gane fulano, como a lo mejor diga que quiero que gane fulano, gana el otro, entonces mejor que me quede callado. No quiero abusar mucho de su tiempo, pero una pregunta muy breve de Jorge Vilches. Muy breve. Buenos días, señor Puente. Discutíamos antes, fuera de micrófono, qué va a pasar con Franco en el Valle de los Caídos. Parece ser que la familia de Franco se ha negado a exhumar el cadáver del dictador y a sacarlo de allí. ¿Qué va a hacer el gobierno en esta circunstancia? ¿Lo va a sacar a pesar de todo? ¿Va a intentar negociar con la familia?
Bueno, el tema de la negativa de la familia indudablemente es un elemento que dificulta la decisión, pero en todo caso lo que el gobierno va a hacer es dar cumplimiento a un acuerdo que recuerdo es un acuerdo de una mayoría parlamentaria y por tanto hay que cumplirlo, ¿no? Entonces se darán los pasos que legalmente sean necesarios, pero en principio, la decisión del gobierno es firme y bueno, no sé el tiempo que tardará, no es algo que se nos haya concretado en la ejecutiva de ayer, pero bueno, la decisión está tomada y se va a materializar. Y la última pregunta muy breve de Carmelo Encinas. Don Óscar, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos Déjeme días. que le haga la misma pregunta que le he hecho a nuestro anterior interlocutor del Partido Popular. ¿Es posible que el asunto de Radio Televisión Española termine en un acuerdo entre el Partido Socialista y el PP? Bueno, el asunto está encaminado en la medida en que hay un concurso público que está en marcha, ¿no? Si aquí de lo que se trata es de alguna manera recuperar las garantías que hubo en la época de Zapatero. Había una mayoría de 2/3 entonces para nombrar el Consejo de Radio Televisión Española, lo que garantizaba que esa dirección tuviera un carácter muy transversal y no estuviera vinculada exclusivamente a la mayoría de turno, ¿no? Eso es lo que se quebró en la etapa del Partido Popular y eso es lo que se trataba de recuperar. Ha habido que recuperarlo de una forma, contundente con la promulgación de un decreto, pero la intención desde siempre ha sido dotar a Televisión Española de un nivel de funcionamiento desvinculado del gobierno y de una mayoría parlamentaria simple o de mayoría absoluta, sino que fuera un acuerdo mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, todo lo que sea que las posturas se reconvengan y nos dirijamos hacia ese objetivo, pues será bienvenido. Vamos, que el acuerdo que vale es con el otro partido grande. Eso es lo que parece que queda claro. Bueno, el acuerdo que vale es el acuerdo que lo más amplio posible. Cuanto más grande sea el acuerdo, pues habrá una mayor representatividad del mismo y habrá una mayor garantía de desvinculación del poder político. Uh-huh. Pero, en fin, lo fundamental en este momento es el concurso que ya está en marcha y que se culmine, y esta solución temporal de ahora un administrador único, pues si puede ser con el mayor acuerdo posible, pues estupendo, ¿no? Óscar Puente, portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE de Herrera en COPE. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros, un placer. Herrera en COPE. Estar informado. 9:04 de la mañana, una hora menos en Canarias. Mes y medio después de llegar al gobierno por una moción de censura, el presidente Pedro Sánchez va a explicar algunas de las medidas que pretende poner en marcha y lo hace a partir de esta hora en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados. Allí se encuentra Ricardo Rodríguez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pedro Sánchez ya ha subido a la tribuna a explicar las líneas maestras de su gobierno. Lo va a hacer mes y medio después de tomar las riendas del país y arropado, según constatamos, por la mayoría de sus ministros. Asunto central de la comparecencia será sin duda la situación en Cataluña y el deshielo de las relaciones con Quim Torra, esa operación distensión, al margen de las explicaciones sobre sus pactos con Podemos, PNV e independentistas catalanes. Y también deberá pasar cuentas con sus propios socios. Se colarán con seguridad el tropezón con dos de sus propuestas estrellas, la renovación de Radio Televisión Española y la exhumación de Franco, que pretendía para este mismo mes de julio. En el punto de mira también su intención de relajar 2 décimas el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para el año que viene, o el anuncio de una reforma legal para prohibir a futuro las amnistías fiscales. Pues cualquier anuncio relevante que haga el presidente del gobierno, ya sabéis que tenéis la línea abierta, Ricardo. Ángel Expósito, buenos días. ¿Qué tal, Sergio, familia? Buenos días. ¿Qué te iba a decir? ¿Hoy por dónde nos hace reflexionar? Pues mira, hoy derroto por Nicaragua. Uh-huh. Creo... Está la cosa allí bastante autocrítica. Creo que le estamos prestando demasiado poca atención. Pues fíjate, nosotros a las 6 de la mañana tenemos ahí nuestro rinconcito que le digo a los chicos, vamos a hacer balance de Nicaragua. Sí, pues haces bien. Luego lo he oído como a las 7 y pico también algún corte que ahora te voy a intentar ampliar. Lo que está pasando en Nicaragua, o sea, van cientos de muertos ante la completa inacción y falta de atención. Seguramente incluso nos metemos nosotros ahí en ese saco, hago autocrítica, porque si esto pasara en otro país, si esto pasara en una dictadura del otro lado, estaría viendo los telediarios constantemente, como pasó, por cierto, cuando era Somoza el que estaba ahí. Este tío, Ortega y familia, porque la vicepresidenta, su esposa, ya le vale, le va a dejar pequeños. Fíjate, la última noticia.
el movimiento campesino de Nicaragua, un sindicato, denunció el asesinato de 18 de sus miembros en un ataque de paramilitares en la región de San Pedro de Lóvago, en la localidad de Chontales, el pasado sábado. 18 ejecutados ahí, en mitad del campo. Como si fuera una acción de guerra, vamos. Sí, sí. Ayer hablamos con Iván. Iván es no podemos dar más datos porque está escondido desde hace semanas. Es un estudiante de ingeniería, tiene 20 años. Está escondido en La Trinidad, que está a 130 kilómetros de Managua. Él salió a las barricadas, mataron a sus compañeros literalmente hace un par de semanas. Desde entonces está escondido en algún lugar y le pregunté quiénes son los que atacan y los que ejecutan. Mira, escucha. Iván, ¿quiénes son ellos? El gobierno, la Policía Nacional, los grupos paramilitares, todos son la misma escoria. Todos están dirigidos por Daniel y por sus esbirros que están en cada departamento. Luego le pregunté, claro, si tenía miedo, si le descubrían, ¿qué le podría ocurrir? ¿Y si te descubren? Pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo. Te acusan de crimen organizado, tráfico de armas, tráfico de droga. En el mejor de los casos te meten a prisión. En el peor de los casos desaparece. Y cuando dicen desaparece, eso lleva a que estás muerto. Personas que ya no están con vida y que las encuentran tiradas en cualquier predio. Imagínate, o sea, oficialmente van más de 350 muertos. Es mentira. Son cientos de desaparecidos que a saber cómo van a aparecer. Y esto, para que la gente se haga una idea, en este tiempo de vacaciones, esto sucede por encima de esa Costa Rica a la que la gente va de vacaciones tan ricamente. O sea, no estamos hablando... mitad de Centroamérica. Claro, esta gente es la que luego huye, no me extraña, hacia el norte atravesando México, no lo olvidemos, ¿no? O sea, la situación de allí es de una crisis humanitaria, una crisis humana, que luego me regaña Vilchez, absolutamente brutal. Y, mira, voy a terminar con un testimonio que está rulando por ahí. Es de una chica en mitad de la batalla. Cuando... Mi teléfono ya se va a apagar. Por favor, ayúdennos. Nosotros, aquí quedamos solos todos nosotros. Quedamos solos. Nos vamos a morir entonces. No hay nada que hacer. No hay nadie. Mamá, perdóname. Salí a defender mi patria. Te amo, ¿viste? No voy a ir. ¿Estás oyendo los tiros de fondo? Sí, qué barbaridad. Santo Dios. Y nosotros aquí, con el sainete de quien con niños se acuesta, meao se levanta, y el Consejo de Radio Televisión Española. Afortunadamente. Sí, impresionante. Bueno, os dejo, chicos. Pues nada, un abrazo. Adiós, hasta luego, familia. Ángel. Chao, chao. Pues hemos querido abrir esa ventanita a lo que sucede en Nicaragua y ya que estamos con temas internacionales, yo no sé cómo habéis visto esto de Donald Trump. A mí me tiene este hombre totalmente fuera de lugar, porque es verdad que se le empieza a ver un patrón, que es, me voy a reunir con fulano, qué mal me llevo con fulano. Luego de repente, no, fulano no te creas tú que estás mal, me voy a reunir. Luego no me reúno. Luego sí que voy, pero digo, está la cosa fatal, de aquí no va a salir nada. Y luego al final salen tocando las palmas, y ayer con Putin pasó lo mismo. Tanto se ha hecho amigo de Putin que tiene a su propia gente en Estados Unidos acusándole de humillación y de falta de Estado, de sentido de Estado. Trump se ha enfrentado aparentemente a todo el mundo, incluida la Unión Europea, a la que ha llegado a llamar enemiga de Estados Unidos, enemiga comercial, se supone que se entendía, salvo con Rusia. O sea, salvo con Rusia. Esto... Bueno, no solo ha provocado que en su país se haya hablado hoy, desde el Partido Republicano y desde los medios de comunicación, medios tan poco sospechosos de ser anti-Trump como la Fox, se habla de traición, de capitulación, de sumisión, términos muy duros. Pero lo peor de todo, yo creo que para la suerte de Trump, es que el Departamento de Estado norteamericano, que es un organismo superpoderoso, y que es la estructura auténtica de poder, ese poder estable en los Estados Unidos, tiene un ADN completamente antirruso. Esto es así. O sea, desde la Guerra Fría, cuando era la Unión Soviética, hasta ahora eso no ha cambiado. Entienden que Rusia es ese alguien con el que han de tener siempre cuidado. Y eso está, como digo, en el ADN del Departamento de Estado norteamericano. Esto hay que unirlo al hecho de que hay una investigación en marcha. Hay una investigación en marcha
para determinar si Rusia intervino, que parece bastante patente. Hay muchas pruebas encima de la mesa. En el proceso presidencial que terminó con la elección de Donald Trump. Yo creo que la recepción que va a tener en su país no va a ser nada agradable para Donald Trump. Nicolás de Pedro es investigador principal del CIDOP y responsable precisamente del programa de Rusia. Don Nicolás, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Usted, como experto en estas cuestiones, ¿cómo vio ayer esa reunión? Que vamos, se pasaron una pelota, les regaló un balón de fútbol, casi que se abrazan y se dan un beso, y esto nos tiene descolocados. Tiene descolocada incluso a la Fox, que es un canal que está siempre apoyando a Trump, y le están poniendo a caldo. ¿Usted cómo lo ve? Sí, pues con la misma sorpresa y estupefacción, ¿no? Porque es muy difícil de entender las razones lógicas o razonables y racionales, si es que las hay, del presidente Trump para actuar así, ¿no? Y ponerse, digamos, a enfrentarse al conjunto de su comunidad de inteligencia y de su Departamento de Estado y líneas maestras o pilares básicos de la hegemonía estadounidense. Entonces, con sorpresa, incertidumbre, aunque ya había apuntado un poco esto hace unos días en la cumbre de la OTAN, que también dejó, un sabor, pues de mucha inquietud e incertidumbre. ¿Ha traspasado una línea Donald Trump dentro de su propio país que le puede pasar factura? Bueno, probablemente esto va a acelerar todo lo que tenga que ver con la investigación que está llevando a cabo el fiscal Mueller con relación a la interferencia de Rusia en las elecciones del 2016. Lo que ocurre es que lo que ha venido diciendo el establishment americano desde los últimos 2 años es, a los europeos fundamentalmente, es que se prestara atención a las políticas y no a los tweets, la retórica y los comentarios que hacía Trump, ¿no? Esto cada vez va a ser más difícil porque hay elementos que son intangibles, que tienen que ver con la credibilidad y la confianza, y esto para los europeos es muy importante en la medida que todavía el paraguas fundamental de seguridad hay una dependencia importante, ¿no?, estratégica de Estados Unidos, y esto claramente lo está erosionando el presidente Trump, ¿no?, que además está ofreciendo una especie de cheque en blanco a Putin, que es como poco un adversario de la Unión Europea y, también un desafío estratégico y un competidor estratégico en la estrategia de defensa nacional aprobada por Estados Unidos hace unos meses de este año. Lo que pasa es que en este caso concreto, más que una visión particular de lo que debe ser Estados Unidos y lo que debe ser el mundo, su relación con el mundo, estamos hablando de un caso concreto, el de la injerencia rusa en las últimas elecciones, que afecta personalmente a Trump. Es decir, Trump está en la tesitura de decir, le doy la razón a mis servicios secretos, que vienen a decir, básicamente, que a mí me ayudaron a ganar las elecciones o que me vi beneficiado por lo que hizo Moscú, o darle la razón a Putin, que viene a decir lo que a mí me interesa. No, tú ganaste las elecciones porque eres más guapo que nadie. Sí, claro, y este es el dilema desde el principio, ¿no? Pero, claro, la prueba de... las evidencias o los indicios son cada vez más apabullantes y la relación de Trump con Rusia todavía hay un gran nivel de desconocimiento sobre lo que hay, porque es que no hay que perder de vista que Trump lleva visitando el país desde que era la Unión Soviética. Entonces es muy probable que todavía haya bastante más. Él sabemos que ha tenido interés en invertir y tenía ilusión por tener un hotel casino en Moscú y todo esto probablemente hay mucho más que todavía no ha salido y de ahí sus precauciones, ¿no? Pero claro, es que es una situación tan incierta y tan sin precedentes que es muy difícil incluso analizarla, ¿no? Porque desde luego los escenarios que se abren son muy complejos, ¿no? Porque hay una parte del establishment muy importante de Estados Unidos, que incluye a muchos republicanos, que ven esto como auténtica traición. O sea, ayer las palabras que estaban hablando eran directamente de traición, ¿no? Entonces, saber qué va a pasar, francamente, es muy incierto, pero desde luego algo va a pasar. Es tan complejo. Sí, dígame. Sí, perdón. No, y que desde luego para la Unión Europea, ahora que Trump ha anunciado que tiene intención de presentarse, si esto es así, ya era una llamada de atención muy evidente, pero desde luego ahora es mucho más urgente y apremiante, ¿no? Porque 2 años más, digamos, en la cumbre de la OTAN, el mensaje que había, o digamos, los corrillos era 2 años más, se podrá contener los daños que pueda hacer este presidente, pero 6 años más, es decir, 2 que le quedan, más 4 de un nuevo mandato, claramente no. Y entonces, si Europa se queda sin el paraguas que le ofrece de seguridad y defensa a Estados Unidos, tiene que claramente tomar cartas en el asunto y tomar medidas rápidas y urgentes para disponer de una defensa creíble
que no tiene que ver solo con el gasto, sino también con las voluntades políticas y la credibilidad de las capacidades y la voluntad política que sostiene ese instrumento militar. Le decía que es tan complejo el tema que aquí los tertulianos quieren preguntarle, aprovechar que le tenemos al otro lado del teléfono. Por ejemplo, muy bien. Una pregunta de Jorge Vilches. Muy buenos días, señor de Pedro. Hola, buenos días. Sí es cierto que desconcierta esta presunta amistad entre Donald Trump y Putin, porque a pesar de que tienen quizás el objetivo común ambos de debilitar la Unión Europea, aunque vienen en ámbitos distintos, Putin más desde un punto de vista político y Donald Trump económico, sí es cierto que es difícil hacer una lectura, porque si bien Trump está acostumbrado a enfrentarse a la prensa norteamericana y gran parte de su triunfo en las elecciones se basó en forzar ese enfrentamiento, tampoco se puede entender esta imagen con Putin para hablar a ese norteamericano medio, digamos, de la Norteamérica profunda. Pero desde un punto de vista geoestratégico se entiende menos, porque en Oriente Medio tienen aliados distintos. Es decir, ¿cómo pueden responder Israel y Arabia Saudí o Emiratos a esto? Porque sí es cierto que es una zona, como sabe usted, en bastante tensión, con una guerra, con unos refugiados que tenemos aquí. ¿Cómo se va a traducir esto en Oriente Medio? ¿O ha sido simplemente un error de imagen de Donald Trump? Bueno, del lado ruso también lo que se ve es que como Donald Trump lo exterioriza de forma tan evidente y tan exagerada, incluso esta amistad y entusiasmo y admiración por Putin, que él incluso les genera, interpretan que es un error, incluso desde el lado de Moscú, esta sobrerepresentación, porque aunque es buena desde el punto de vista mediático, al final convierte a todo lo relacionado con Rusia en Washington en un asunto tóxico, y entonces esto ellos saben que van a tener que seguir lidiando con la parte, digamos, toda la estructura de poder estadounidense. Esto les va a complicar la vida. Hay muchos escenarios en los que los intereses son muy contrapuestos, ¿no? En el caso de Siria, lo que tienen los dos es, tanto Trump como Putin, es una relación muy fluida con Netanyahu, con Israel. Y ahí, bueno, este es el factor, digamos que en este momento, para tratar de acomodar los intereses, ¿no? Que la cuestión tiene que ver sobre todo con la presencia de Irán en la frontera norte de Israel, ¿no? Eso es. Estados Unidos confía en que Rusia sea capaz de obligar a Irán a retirarse de esas posiciones, e Irán también confía, Israel, con su relación con Putin también parece confiar de momento en esto, ¿no? Pero ya veremos, porque Irán tiene miles de efectivos desplegados en Siria que han combatido y muchos de ellos muertos, ¿no? Entonces ya no es tan sencillo. Los iraníes, de hecho, no se fían mucho de los rusos. Este es un mensaje que transmiten, ¿no? Que tienen ni siquiera lo llaman alianza, tienen un momento de coincidencia de intereses y de ir juntos en Siria, pero no, desde luego, una alianza. La clave, yo creo, fundamental con la que interpreta Trump a Rusia tiene que ver sobre todo con China, con la idea de que China es el gran desafío estratégico para Estados Unidos, y romper esta relación tan estrecha que hay entre Moscú y Pekín. Bueno, pues lo puede interpretar. Esto sería, digamos, la parte que podríamos considerar racional y razonable del planteamiento de Trump. Lo que ocurre que es una estrategia que yo creo que es equivocada y sobre todo destinada al fracaso, porque la relación entre Moscú y Pekín es demasiado estrecha y demasiado sofisticada como para que Trump vaya a poder erosionarla o cambiarla de forma consistente, ¿no? Y lo que va a conseguir claramente, y lo que está haciendo, es erosionar el vínculo transatlántico, ¿no? Y esto claramente es, altera parámetros de la hegemonía estadounidense y tiene un impacto muy importante en los europeos. De acuerdo, pues Nicolás de Pedro, investigador principal del CIDOB, responsable del programa de Rusia, nos ha quedado bastante claro, nos han quedado claves importantes encima de la mesa para entender un poco qué es lo que puede estar pasando por la cabeza de Donald Trump. Un abrazo y gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Muchas gracias, encantado, buenos días. Bueno, pues está bien hablar también de estos asuntos para entender un poco lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero estamos poniendo el foco en Trump. Yo creo que el protagonista de ayer es Putin. Es Putin el que ha seducido a Trump, es Putin el que hace gala de una diplomacia de hombre fuerte que a Trump efectivamente le seduce. Y yo creo que es el que se ha llevado al gato al agua. Es una victoria geoestratégica, ya solo por el lugar donde se celebra la cumbre en Helsinki, que es Estados Unidos el que se desplaza a las cercanías de Rusia, no Rusia el que se desplaza a Estados Unidos. Es decir, y también porque
no deja de ser Putin un hombre sancionado por la deriva antidemocrática de su régimen autoritario, por la Unión Europea. Es decir, no solo está rehabilitando a Putin internacionalmente Donald Trump, sino que de paso está humillando un poco a su aliado transatlántico tradicional, que es la Unión Europea, que está cogida entre dos frentes, entre Estados Unidos y Rusia, cuando siempre había mirado a Estados Unidos como un socio, ¿no? Yo no sé si esto es una cuestión de sintonía personal con efectos políticos o un verdadero cambio geopolítico. Eso está por ver. Bueno, vamos a estar pendientes del Congreso de los Diputados, donde sabéis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está presentando su programa de gobierno. Cualquier novedad que haya, cualquier anuncio importante, queremos saberlo. Así que lo mejor es pasarnos por ahí, por la Cámara Baja, con Ricardo Rodríguez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntame. Pues ahora mismo está haciendo un relato pormenorizado de su agenda del cambio, que en política económica pasa por, según ha dicho el presidente, estabilidad presupuestaria y cohesión. Ya acaba de anunciar que su intención de relajar 2 décimas el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para el año 2019, que pasaría del 0,1 al 0,3% del PIB y supondría unos 2.500 millones de euros. A tal fin, el presidente del Gobierno acaba de anunciar la reunión del Consejo de Política Fiscal para esta misma semana, para el próximo día 19 de julio. Ha sido llamativo que la primera medida que ha anunciado Pedro Sánchez desde la tribuna ha sido su intención firme, lo ha recalcado, de exhumar los restos de Francisco Franco. Sigue en el uso de la palabra el presidente del Gobierno. Si os parece, escuchamos sonido en directo. Si el anterior gobierno no hizo otra cosa más que subir los impuestos a la clase media y trabajadora, a los pequeños y medianos empresarios, el nuevo gobierno no elevará los impuestos a los ciudadanos de a pie. Pero pues sí nos quedamos con ese sonido del presidente del Gobierno, hablando del Valle de los Caídos, hablando de la fiscalidad y demás asuntos que vamos a analizar a la vuelta de esta media hora, pero no hay excusas, hay que hablar también de Berti. Es el momento y es el lugar para la copla de Luis del Val. Artur Mas se la cargó, me refiero a Convergencia, por razón de conveniencia, y ella sola se murió. El prófugo ahora nos viene con que se inventa la crida, la formación más querida y la que más le conviene. Como es gratis el bautismo, dice que es centroderecha. Lo mismo era Convergencia, pero hace ya varios siglos, porque han ido tan deprisa hasta ir al secesionismo, que los pones junto a Esquerra y te parecen los mismos. Entonces vamos a ver, ¿esta derecha es Esquerra y las dos pueden caber o es que la quiere absorber y quitar a Oriol Junqueras? Nunca será nadie el prófugo mientras siga estando fuera, y como no es del todo tonto, no quiere que la merienda se la disfruten los otros. Por eso viene la crida, para ver si recupera ese voto de derechas que se marchó en estampida cuando se encendió la mecha del separatismo en serio, y vino el gran gatuperio de todos secesionistas, y a fuerza de vituperios, las empresas se marcharon de lo que era un cautiverio, y CaixaBank la primera, que era la flor del imperio. La culpa la tuvo Mas, que cometió el adulterio de casarse con Esquerra del brazo de Oriol Junqueras, y de ahí vino el cementerio de esa antigua Convergencia. Primero se marchó Unió, y entre todos la mataron, y ella sola se murió. Ahora viene con la crida porque quiere ser el amo, pero su Esquerra querida le ganará por la mano, que del prófugo no se fían ni en invierno ni en verano. Por cierto, ya son 6 meses desde que escapó el golpista y nada está algo mejor si le pasamos revista. Los valientes en la cárcel, los cobardes siguen fuera y ni ha habido un gran avance ni se vislumbra siquiera. La crida no es de derechas, es otra vez el golpismo. De nuevo va hacia el abismo con la cara satisfecha. Yo estoy con el tema de la petaca. Yo tengo que traer una petaca con licores varios para ponerme a tu nivel. Que no hace y mientras hablan los tertulianos, tracatrán. Cafetito y zumo de naranja. Y ya si te quieres meter algo sólido entre pecho y espalda, una tostadita. Anda, bueno, tú vienes de la tradición del pan tumaca. Hombre, por supuesto.
Pan tostado, tomatito restregado y ese aceite de oliva virgen extra que quita el sentido. Es la mejor de las drogas. Fíjate, el kit del radiofonista. Hombre, claro. Oye, ¿y los oyentes de la radio que Pues que Radio se andan Televisión contando? Española, Cataluña, el gobierno y sus decisiones, y nos recuerdan que aparte de los 50 años que se cumplen de Al final... De Julio Iglesias y su triunfo en Benidorm. Se cumple el centenario de dos hechos relevantes: el magnicidio de la familia Romanov, con el zar Nicolás II a la cabeza, y el hundimiento del transatlántico RMS Carpathia, atacado por un submarino alemán que 6 años antes acudió al rescate de los supervivientes del Titanic. Pues sí que tiene Esto memoria. nos lo escribe un oyente. Fíjate. Nos dice, bueno, está muy bien lo de Julio Iglesias y lo de la vida sigue igual. Pero del submarino también. Pero lo del submarino y lo de la familia Romanov también. Más cositas. Bueno, lo de Radio Televisión Española, que se está convirtiendo en el tema estrella de la mañana, como era lógico. El portavoz del PP en el proceso de Televisión Española ha dicho que la votación en el Congreso ha costado 1 millón de euros. Eso es lo que ha querido o ha creído escuchar este señor. Sí, nos lo Dice si lo ha nos dicho lo preguntamos. o no lo ha dicho. Ya lo dijo ayer. Nos lo preguntábamos, Jorge. Pero era un usted y yo. cálculo. Yo no sé qué cálculo han Un hecho. cálculo aproximado. 1 millón de euros, no sé. Bueno, aunque fueran 100.000 por arriba, 100.000 por abajo, según pero este es un oyente, es una pastor. barbaridad. ¿Cómo están Y las según papeletas, nosotros no? también. No, yo creo. Vale más las papeletas que los percebes. ¿A cuánto sale la papeleta? Qué barbaridad. No sé qué cuenta es eso, la verdad. Qué barbaridad. Tras el fiasco de la votación, ¿cuál será la línea editorial de Radio Televisión Española? Nos preguntan. Pues, hombre, se supone que es la misma que hasta ahora, ¿no? Porque Bueno, depende. Si llegan a un consenso, como parece que apunta todo, a pastelearlo entre PP y PSOE, pues unos para ti y la mitad para mí, pues que se vigilen entre ellos. Esa va a ser un poco la historia. Y luego uno duda que se equivocaran. Dice que a lo mejor se lo pensaron. Lo que no sabes con qué propósito. Ahí está la duda, ¿no? De eso venimos hablando toda la mañana. Claro. De eso ¿Qué es lo que venimos pasó? especulando. Especulando, toda la mañana, efectivamente. porque no tenemos Los oyentes información, también esta es la verdad. especulan. Pues te digo una cosa, el yo pienso de que, lógicamente, va de esta cuestión. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Lupe, de Sevilla. Lo que pasó ayer en la votación de Radio Televisión Española, ellos lo toman como una venganza, como una cosa oculta. Pues yo pienso, sinceramente pienso, que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y aquí lo hemos visto. Ana, de Barcelona. Pedro Sánchez le ha hecho la cama a Podemos. Este personaje es maquiavélico y lo que ha hecho con estos 2 diputados que se equivocaron, esto no fue un error. Ni los del PDeCAT ni RC que no llegaron a tiempo. Esto lo ha hecho a propósito. Ahora ya no podemos ver ni TV3 ni vamos a ver la 1. ¿Va a pagar usted, señor Sánchez, de su bolsillo este 1 millón de euros? El famoso 1 millón de euros que decía el portavoz del Partido Popular. Y tenemos otra opinión, Eliseo de Pontevedra. Lo cierto es que lo ocurrido ayer con Radio Televisión Española, claro que hace caer los límites de audiencia, los cotos de audiencia, las cotas de audiencia. Por mucho que ponían a los ciclistas en algunas zonas por las que los lugareños no querían, va a ser algo absolutamente fatuo que no va a llegar a ninguna. Llegar a la independencia o al referéndum de forma legal, es decir, colocarse la nueva... Y sobre todo a los letrados también, que le han dicho, oye, al caso al juez de Arena, no metro de y hasta otro, dónde llega la mejilla, la otra mejilla de Pedro Sánchez. Y otro del Consejo de Política Fiscal el 19 de julio. Será importante ver si existe Cataluña o no finalmente Cataluña. Que Cataluña siempre intenta escabullirse con la famosa comisión bilateral. Bueno, simplemente es que no va, no es que se escabulla, es que no va. Oye, ¿y de las primarias del Partido Popular, Goyo, hay algo? Este oyente dice que ha leído por algún sitio que Pedro Sánchez estaba muy preocupado y pendiente de los resultados de las primarias en el Partido Popular. Bueno. Piensa, en cambio, que lo que está es encantado con el desencuentro en el seno del Partido Popular. Eso es lo que dice este oyente. De lo de las primarias del Partido Popular, a mí lo que me ha llamado la atención son los últimos apoyos, porque no se sabe muy bien lo que es bueno y lo que es tóxico. O sea, a Soraya le beneficia que Zapatero diga, me gusta Soraya. Lo que no sabemos es que es más perjudicial el abrazo del oso de Aznar a Pablo Casado o el abrazo del oso de Zapatero a Soraya Sáenz de Santa María. Pero es que no hay que leerlo en clave de electorado ni de la opinión pública, hay que leerlo en clave de compromisarios y de puertas adentro del Partido Popular. Es que los compromisarios en primer momento, pero luego lo importante son los votantes. Aznar tiene muy mala prensa fuera del partido, pero dentro del partido todavía ahí tiene sus apoyos. Por eso está ese enigma de quién sabe si eso es bueno o malo. Es que es muy difícil Claro decirlo. que tiene sus apoyos, Jorge, pero también tiene
la gente en el Partido Popular, compromisarios y gente que estaba, digamos, activa dentro del PP, que estaba absolutamente harta de... Y lo que desvela hoy el Aznar. mundo de este semicabreo de Mariano Rajoy, yo no sé si perjudica la candidatura de Soraya, porque una segunda versión del marianismo después de 7 años de éxito, no sé si se puede tomar como una renovación del Partido Popular. Es que lo que no puede hacer Rajoy es enfadarse, ya habiéndose ido... Si te vas y lo dejas todo, luego evidentemente la gente ocupa tu espacio y deja de tenerte en consideración, y eso es lo que está pasando. O sea, Casado ha aprovechado el momento de vacío de poder para plantear su alternativa, y evidentemente la alternativa de Casado solo puede pasar por la autocrítica del marianismo. Es decir, es que si quieres renovar tienes que ser crítico con lo que hubo. Es que no hay otro mensaje, cosa que Soraya no puede hacer porque ella es el continuismo. Yo no le encuentro ninguna lógica al hecho de que Mariano Rajoy le pida a Dolores de Cospedal unidad. Tendrá que pedírselo a Pablo Casado, no a Dolores de Cospedal. No, y realmente no tendría tampoco, perdona y termino, ninguna lógica que pida una unidad con Soraya Sáenz de Santa María, o sea, que se entienda con Soraya Sáenz de Santa María cuando, mientras él era presidente del Partido Popular y del Gobierno, favoreció ese desencuentro para tener a las dos. Hombre, sí, eso, pero es que sobre si Casado, esto es así como cuenta hoy el mundo, claro que es así. Si El problema es que a mí me Rajoy parece que no tiene ninguna lógica. Tiene lógicas. Rajoy sí tiene interlocución con Cospedal, que fue su colaboradora directa durante años. No la tiene con Casado, a quien postergó y ninguneó. Entonces es evidente que sobre Casado, su vicepresidente... Bueno, eso fue una idea de Moragas para intentar dar la cara a las tertulias. Pero realmente no contó jamás con Pablo Casado. Casado no era un conserje Rajoy en el Partido Popular, contó, era vicesecretario. Era lo más bajo que podía ser dentro de ser algo. Vamos a ver. Hombre, no, era el que daba la cara. Casado llevaba años esperando que Rajoy le tocara con su varita y le ascendiera, más, y nunca lo hizo. Por eso Casado tiene la autoridad moral para criticar al marianismo. Sí la tiene, porque fue relegado por el marianismo, sí, evidentemente. No sé yo si fue tan relegado, pero en cualquier caso sí que creo que tiene autoridad moral para criticar lo que no ha funcionado. El caso es que Cospedal se ha rebelado contra lo que no ha funcionado en el PP, el cabreo del jefe o del ex jefe, claro. Y que todas las candidaturas, salvo la de Soraya, evidentemente, están formando un frente, y eso se va a ver en el próximo Congreso. No ha habido debate finalmente, y Casado una cosa que ha dicho es: si yo gano, habrá una especie de congreso para hablar de valores, de lo que tiene que ser el PP. Parece que de manera velada se están lanzando ese mensaje de valores por aquí o gestión por allá. Y Soraya parece que está más alineada con lo que es la gestión, valores del siglo XXI, no sé qué, economía, y parece que por ahí van un poco los tiros. Lo que está claro es que el Congreso no cierra la crisis. Es decir, esto va a cerrar el relevo, pero no la definición del partido. Parece que tiene que haber después de este Congreso otro porque en realidad, por lo que decía antes Jorge, porque aquí se ha hurtado un debate que podía haber tenido componentes ideológicos que nos aclararan qué diferencias hay entre... Sí lo ha habido en los medios, cada uno en sus entrevistas ha ido espolvoreando... A ver, esto ocurre en todos los partidos cuando se presentan primarias. Aquí, en Francia, en Gran Bretaña, ocurre siempre. Sí. Y en este Congreso no se van a dirimir ni principios ni valores. Es más, Casado ha dicho que si él gana, que en fin, está por ver... Habrá una convención nacional pasado el verano para rearmar ideológicamente el partido. Y para integrar a la lista derrotada. Bueno, pues nos vamos a marchar, pero recordando que, por ejemplo, que tenemos al presidente del Gobierno haciendo anuncios, eso del Consejo de Política Fiscal Financiera, un plan de choque para mejorar la calidad del empleo juvenil, y vamos a estar muy pendientes a lo largo de la mañana de lo que pueda salir del Congreso, de eso y de más cosas, de hacernos, por ejemplo, preguntas. Pues nos ha quedado una mañana la mar de maja, hablando desde las primarias del PP a lo de Radio Televisión Española, el presidente haciendo anuncios en el Congreso, Vladimir Putin enamorado de Donald Trump, y Donald Trump que se está buscando enemigos en su país. Amor. Está enamorado. Este amor es un poco coyuntural, de decir que me viene que este hombre me venga aquí a tocar las palmas. Pero bueno, oye, a mí el que me cae muy bien es Agustín Bravo. Ole, mi chico. No lo puedo negar. Ole, mi chico, Sergi. Y yo igual. Te escucho por la mañana y sonrío. Fíjate. Claro, la gente que me ve por la mañana dice, ¿ese imbécil? Sonrío al escuchar, Cope, al escucharte a ti, porque lo bordas, porque lo petas, porque me gustas. No me pongas colorado, hombre. ¿Qué vamos a tener? Mira, de todo. A partir de las 10 de la mañana. De todo. La ciberseguridad. Tú sabes que los móviles que llevamos en la mano son auténticas, bombas de relojería en cuanto a la intimidad. ¿Por qué? Porque siguen grabando, porque siguen tomando imágenes. Nos van a hablar especialistas de qué es lo que tenemos entre manos, porque a veces no sabemos ni lo que tenemos. Jorge
Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo, nos va a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a conectar con COPE Valencia y COPE Pontevedra porque hay noticias que los compañeros quieren compartir con nosotros. Va a hablar Lola Escudero, que es la autora del Atlas de los Exploradores Españoles. Y yo, como extremeño, me apetecía y me apetece muchísimo hablar de esto. Va a estar Javier Sierra, por supuesto, Fernando Vilches, el profesor Vilches, que nos va a tirar seguramente a las orejas, porque es una máquina de regañar, y un montón de cosas en Herrera en COPE, que gracias a ti me las dejaba arriba, Sergio, gracias. Oye, me interesan todos los temas, especialmente el de los móviles, porque yo tengo un compañero que trabaja en esto del Big Data y me puso los pelos de punta. Dice, tú ves esto del GPS, de la ubicación que la tienes activa. Claro. Eres un puntito azul. Ese puntito azul para un señor que está delante de un ordenador, dice, ese puntito azul pasa 8 horas en un sitio cada día, el trabajo. Luego se va por la noche y pasa 10, 12 horas, donde duermes. Y luego ese puntito se mueve y se para 5 minutos en un sitio, el colegio de tus niños. Exacto. Que además miro la ubicación y ya sé si el colegio es público, privado, medio pensionista, y luego te vas otra vez al trabajo. Miro la ubicación, sé dónde trabajas, más o menos lo que cobras. Y entre pitos y flautas, salvo tu nombre, que al final lo acaban consiguiendo, al final saben todo de tu vida. Eso es. Y eso a mí me pone los pelos de punta. Pues esas claves las vamos a despejar y vamos a intentar protegernos contra esto. Pues nada, tenemos, creo, al Congreso de los Diputados para abrir una última ventana para saber qué es lo que está contando el presidente del Gobierno en esa exposición de su programa de gobierno. Tenemos ahí a Ricardo Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio. Pues medida a medida, ahora mismo acaba de reivindicar un nuevo pacto de Toledo y ha hecho un llamamiento a tal fin a todos los grupos parlamentarios. Está bajando ahora mismo al detalle, pero además el presidente del Gobierno ha planteado, entre otras medidas, un rediseño del impuesto de sociedades para acercar el tipo efectivo de las grandes corporaciones al nominal y que en ningún caso sea inferior al 15%. El Gobierno, como ya comentábamos en la anterior conexión, convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este jueves, ratificará el margen adicional de 2 décimas para las comunidades autónomas en el déficit. Ha anunciado también un plan de choque para crear empleo juvenil que revisará los contratos de relevo y de prácticas. De momento, pues todas estas medidas son las que va desgranando poco a poco el presidente del Gobierno en su comparecencia. Si te parece, le escuchamos ahora mismo en directo. Tenemos la obligación de actuar y este Gobierno lo hará sobre la base de 4 ejes que propone a la Cámara. En primer lugar, racionalizar el gasto de la seguridad social y reforzar el equilibrio financiero del sistema. En segundo lugar, garantizar la suficiencia de las pensiones. En tercer lugar, promover las medidas que reequilibren la brecha de protección entre hombres y mujeres en materia de conciliación, de permisos y de excedencias. Y en cuarto lugar, mejorar la acción protectora del sistema atendiendo a los colectivos más vulnerables. Señorías, la mayoría de la sociedad nos ha trazado de forma clara un camino, y es el de la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida. Y confío, señorías, en que una mayoría, lo más amplia posible de esta Cámara, se sume a esa propuesta de acompañar a la sociedad en la demanda de la que ya entiende como suyo, de la que ya no asume como una concesión graciosa del poder, sino como un derecho. Bueno, no sé cómo Así lo que veis. reitero. Mucha economía, ¿no? Lo de actualizar las pensiones con el IPC, ojo, que eso es un pico de millones importante. No es que lo rechazara el PP porque esto da muchos votos, ningún político en su sano juicio rechaza ese caramelo, pero si no lo puedes hacer es porque el subidón del déficit es importante. Ya, pero lo que no tiene sentido es que haya una devaluación lenta pero inexorable de la pensión. Sí, y eso no se solamente se consigue indexándolo. Bueno, pues lo que hay que buscar son medidas complementarias recalibrar el gasto, incluida la generación de empleos. Ha anunciado 2 décimas más de déficit para el gasto de las comunidades autónomas, ahora justamente que se van a hacer las primarias para hacer las nuevas listas y presentarse a las elecciones. Así que el que gane el Congreso del PP ya sabe lo que tiene que arreglar de aquí
a 3 o 4 años, ¿no? Porque parece que últimamente siempre estamos en ese yin y el yang en el que el PSOE gasta y el PP dice, se pone el traje de Fukushima y dice, vamos a comernos el marrón y luego ya veremos, si ya veremos cuando nos Margaret presenta la moción Thatcher, de censura. ¿no? Eso decía Margaret Thatcher, ¿no? Que el socialismo dura lo que dura el dinero de los demás. Pues es que aquí, como el socialismo en España, ¿no? Que dura mientras está ahí el dinero, pero el resto. Bueno, pues nada, los compañeros de informativos van a estar muy pendientes de más cosas porque todavía lo de la amnistía fiscal, lo que vaya a hacer con eso no lo ha contado, pero seguro que a lo largo de la mañana va a ser el tema de conversación. Yo de momento me despido de ustedes, señores. Ha sido un placer estar con vosotros comentando la actualidad y me voy con Mariani al Corte Inglés.